Buenas noches, chicas. Vamos a iniciar con la primera corriente que pertenece al grupo de las frecuencias bajas o bajas frecuencias. Vamos a hablar de las corrientes galvánicas. ¿Me pueden escuchar? ¿Me confirman, por favor? Sí, dice. Ya, entonces continuamos. Cuando hablamos de la corriente galvánica, estamos hablando de una corriente que en algunas bibliografías la denominan corriente cero. ¿Debido a qué? Debido a las características en su frecuencia y a la forma de onda, en este caso continua, que sale de manera unidireccional. Esta corriente galvánica o corriente de frecuencia baja o llamada también cero, precisamente utiliza valores de los 0 a 1 Hz para ser dosificada. Si hablamos un poquito acerca de la historia de esta corriente denominada corriente galvánica, vamos a tener que renombrar al médico y físico italiano Luigi Galvani, el cual hizo los primeros aportes científicos acerca de lo que es el uso de las corrientes con efecto galvánico. Precisamente en el año 1780 trabajó con las piernas o denominadas ancas de rana y comprobó que los nervios y los músculos de estos animales tenían un fluido en especial parecido a la electricidad. Este fluido permitía la contracción y relajación de los músculos por estímulo eléctrico. Al mismo tiempo, en el año 1791 se descubre la naturaleza eléctrica en un impulso nervioso y se ve que cada estímulo en lo que es la placa neuromotora generaba una acción sobre las fibras musculares para contraerse y relajarse por este tipo de estímulo. Esto fue muy importante en lo que es la aplicación de acciones electroterapéuticas basadas en la neurofisiología que tiene nuestro propio cuerpo, mejorando de esta manera los estímulos eléctricos que pasan a la placa neuromotora para generar el impulso correcto y se pueda generar en la fibra muscular la contracción y la relajación. Esta corriente galvánica, que es una corriente polar, pues utiliza polaridad positiva y negativa en función al cuadro clínico que nosotros deseemos trabajar, va a tener características muy importantes. Esta corriente eléctrica va a ser, como ustedes pueden observar en la pantalla, continua. Su esquema o su gráfica de esta corriente es una línea continua, la cual no tiene ninguna variación de intensidad. Se mantiene dosificada de esta manera durante todo el tratamiento. Habíamos visto que en la horizontal siempre se pone el tiempo de trabajo y en la vertical dosificamos la intensidad. En este caso, cuando dosificamos la intensidad, por decirles, hemos empezado con una intensidad de 7 miliamperios. Durante toda la terapia vamos a tener esa intensidad sin ninguna variable. Por eso esta corriente es continua y la intensidad no varía en ningún momento del tratamiento. Como ustedes pueden ver, durante el tiempo de tratamiento, la paralela de la forma de la corriente se mantiene sin ninguna alteración. Esta forma de corriente continua se va a dar gracias a lo que es una tensión constante generada en el equipo que vamos a utilizar para la salida de la corriente galvánica. Por lo general, cuando utilizamos este tipo de corrientes, los amperajes van a ser no mayores a los 200 miliamperios.
y la tensión va a ser máxima entre 60 y 80 voltios. Esta corriente galvánica se va a generar en un equipo que al llegar a introducirse o estar en contacto con nuestro cuerpo va a generar bastantes modificaciones fisiológicas en el organismo, desde un nivel celular hasta niveles estructurales de tejidos más complejos. Estas reacciones fisiológicas se van a dar por una modificación del comportamiento a nivel de la fisiología de la célula, generando compuestos o disoluciones electrolíticas que favorezcan la funcionalidad de estos tejidos. Para esto es importante que ustedes comprendan qué es una disolución electrolítica. Una disolución electrolítica es cuando se va a disolver agua en una sustancia electrolítica, la cual por lo general va a ser un soluto. Y en esta se va a aplicar una corriente eléctrica para descomponerla. Tal es el caso, por ejemplo, del cloruro de sodio. Nosotros vamos a echar cloruro de sodio en un bol, en un frasco que contiene agua y vamos a utilizar la corriente eléctrica. Al utilizar la corriente eléctrica vamos a ver que se van a separar o se van a disolver los compuestos, generando una molécula de sodio y una molécula de cloro. Esta situación de disolución se va a dar por los movimientos que se va a generar gracias a la corriente eléctrica en lo que es el contenido fluido o en el líquido donde estamos ingresando el electrodo. Esta situación va a ser una modificación en lo que es el movimiento de electrones, generando circuitos de trabajo. Este proceso que ustedes están viendo en un bol con agua se va a dar también a nivel celular. No olvidemos que nuestro organismo está compuesto por una gran cantidad de agua. Lo propio nuestras células. Entonces, cuando nosotros hacemos una aplicación con corrientes galvánicas, esto es lo que queremos lograr, generar compuestos más simples que puedan ser asimilados a nivel celular y también eliminados a nivel celular. ¿Para qué? Para una mejor funcionalidad de ese tejido. Entonces, la corriente galvánica va a llegar a modificar este componente que se encuentra a nivel celular y va a ser moléculas más simples o más fáciles de transportar para mejorar la funcionalidad de ese tejido. Ahora, nuestro cuerpo humano está formado, ya sabemos, por células, tejidos, líquidos, los cuales van a tener gran cantidad de disolución. Por lo general, estos elementos químicos o estas disoluciones o sustancias químicas van a tener elementos los cuales van a estar suspendidos en forma de iones, moléculas y partículas en cada célula de nuestro organismo. Entre estos vamos a tener al sodio, al potasio, al calcio, por ejemplo, que van a ser muy importantes en la fisiología celular. Vamos a tener iones, los cuales son átomos con carga eléctrica y estos se van a dispersar gracias a la acción de la energía eléctrica que está ingresando en nuestro cuerpo. De este proceso de dispersión se van a asociar con otros componentes químicos para formar elementos de cargas eléctricas. Esta situación puede generar que estos elementos atraigan o repelen a los compuestos que ellos necesitan. Ahora, nuestro cuerpo humano va a estar con bastante contenido proteico. Este contenido proteico también va a incluir sales y bases, los cuales van a permitir reacciones químicas que la galvánica, gracias a su estímulo, quiere generar en nuestro cuerpo. Para eso es importante que recordemos lo que es la concentración, que si ustedes recuerdan, en función de los que tienen
de electrones va a recibir a los gases que tienen entonces va a ir de un gradiente de alta concentración a uno de menor concentración. Ahora, en nuestro cuerpo van a haber elementos químicos que tengan, perdón, diferentes cargas, tanto cargas positivas como negativas. Estos están dentro de la célula, celulares. Entre los iones y cationes con más accionar en la fisiología celular de nuestro cuerpo, vamos a tener al potasio, que abunda preferentemente dentro de la célula, al calcio, que abunda a nivel de la membrana celular, al magnesio, que va a estar con bastante cantidad a nivel de las fibras musculares y nerviosas, al sodio, que abunda preferentemente a nivel de lo que es el líquido extracelular, el cloro, que está entre lo que es el líquido intersticial. Ahora, como ustedes pueden observar, todos estos elementos químicos son importantes para la vitalidad de la fisiología de cada tejido. Toda membrana celular en nuestro cuerpo va a estar encargada de regular el gradiente de concentración en función a la polaridad celular, permitiendo el ingreso o la salida de los elementos químicos necesarios. Cuando nosotros aplicamos corrientes galvánicas, tenemos que saber qué tejido vamos a estimular, a qué nivel es la adhesión para tratar de estimular con la misma carga o inhibir con cargas contrarias. En ese sentido, todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos diferentes cargas eléctricas en diferentes tejidos de nuestro cuerpo. Estos elementos con diferentes cargas van a ser el ánodo y el cátodo, que van a estar distribuidas no homogéneamente, pero van a tratar de generar un equilibrio en todos los tejidos de nuestro cuerpo. Por lo general, el ánodo va a estar siempre con la carga positiva y obviamente va a traer a los cátodos de carga negativa. Y el cátodo es un elemento de carga negativa y que va a atraer a los iones con carga positiva. Gracias a estos dos tipos de cargas, nosotros podemos modificar la fisiología celular. ¿Qué va a suceder? Va a haber un estímulo de flujo de cargas que van en el mismo sentido o que van para el lado contrario. Por acción de esa disposición de flujo de cargas, movimientos de elementos o iones químicos en nuestro cuerpo a nivel celular, se van a generar los efectos galvánicos. Entre los efectos galvánicos a estudiar, vamos a tener el efecto electroforético por disociación iónica. ¿Qué significa? Que se va a descomponer el tejido en elementos más simples, los cuales van a generar el equilibrio necesario tanto a nivel intracelular como extracelular. Luego vamos a tener el efecto de alteración metabólica. Este efecto de alteración metabólica se va a dar gracias a esta disociación en sustancias más simples de los elementos, los cuales van a permitir que se muevan ya dentro de la célula y generen acciones de freno o de aceleración en lo que son las respuestas metabólicas a nivel celular. Otra respuesta que se va a dar, otro efecto por la acción de la corriente galvánica, va a ser el efecto de electroósmosis, el cual consiste en arrastrar el agua, más bien consiste en que se arrastre en el agua contenidos proteicos y sustancias que están concentradas en ese componente celular.
para generar que una presión osmótica y esta por osmosis permita que haya una liberación más bien de los elementos de alta concentración a la zona de baja concentración. Entonces, no se olviden que la corriente galvánica tiene tres efectos. Efecto electroforético, disociación en partículas más simples de un compuesto. Efecto de alteración metabólica, generando una reacción o inhibición de las respuestas celulares. Y el efecto electroosmótico, que es el paso de electrones de una zona de alta concentración hasta otra de baja concentración. Pero las corrientes galvánicas también van a generar respuestas. Y estas respuestas fisiológicas se van a dar gracias al efecto que queremos generar, ya sea un efecto polar o un efecto interpolar. Si hablamos del efecto interpolar, chicas, hace referencia a lo siguiente. Imagínense que esta es la espalda de su paciente. Ya vamos a pensar que es la región abdominal. ¿Ya? Ahí. Y le estoy colocando corrientes galvánicas. Porque existe un dolor lumbar. Cuando hablamos de efecto interpolar, quiere decir que las respuestas fisiológicas se van a dar entre los dos polos de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? En el espacio en el que van a estar separados los polos. En este caso tenemos a dos polos, un polo positivo y un polo negativo. Entre el espacio de la aplicación de ambos polos es que se va a dar la respuesta interpolar. Y en esa respuesta interpolar nosotros vamos a ir descubriendo ciertas reacciones fisiológicas. Entre ellas vamos a ver que en esa zona que les acabo de descubrir va a haber una hiperemia, un aumento de la pigmentación. También va a haber un aumento de la permeabilidad de las membranas celulares. Asimismo, va a haber una estimulación de las glándulas que están cercas a esa zona de intervención, generando un aumento de sudor, secreción de ceras, salivación, etc. Ahora, en este también espacio interpolar se van a mejorar las reacciones bactericidas antiinflamatorias del sistema inmunológico. Y por otra parte, a dosificaciones largas, esta corriente galvánica va a producir una sedación o analgesia ligera. Algo, chicas, que tienen que saber de memoria son los efectos que se van a dar por debajo de cada electrodo, ya sea del ánodo o sea del cátodo. Si fuese bajo el ánodo, vamos a tener reacciones del tipo ácido, va a haber una oxidación de los tejidos van a estar con un pH bajo, puede suceder una quemadura tipo ácida, va a haber un proceso de coagulación y vasoconstricción muy cercanos y va a haber baja actividad metabólica. En cambio, los que tienen alta actividad metabólica van a tener una reacción alcalina, una reducción a nivel celular, el pH va a ser más alto, puede ser que exista una quemadura alcalina, va a haber un proceso de licuefacción y vasodilatación. Algo muy importante y que también no se deben olvidar son los efectos cefalocaudales. ¿Qué quiere decir un efecto cefalocaudal? Que cuando nosotros queremos buscar una respuesta fisiológica, el electrodo activo es el que va a estar más cerca de la región del cráneo. ¿Eso qué quiere decir? Que va a generarse las respuestas fisiológicas en función a este electrodo activo. Cuando yo utilizo el electrodo de carga positiva,
se van a generar las siguientes respuestas fisiológicas. Va a haber una acción más relajante, más sedante y de inducción al sueño. En cambio, si yo utilizo los electrodos de carga negativa más craneales, se van a generar otras respuestas fisiológicas. Entre estas van a estar la acción de excitación tisular, vamos a tener tendencia al nerviosismo y una electroestimulación. Esta técnica de galvanización ascendente, donde el polo negativo está más cerca al cráneo, también nos permite generar acciones sobre lo que son los procesos de cicatrización en el caso de que nosotros querramos generar una regeneración tisular. Entonces, chicas, les hago una pregunta. Si yo tengo un paciente con lumbalgia, ¿qué tipo de efecto cefalocaudal utilizaría? ¿Ascendente o descendente? A ver, ¿quién me responde? Si yo tengo un paciente con dolor lumbar, ¿qué tipo de aplicación haría? ¿Una galvanización descendente o ascendente? A ver, ¿qué me dice? Descendente, dice, ¿Ya? ¿Por qué? porque vamos a producir relajación y eso. Exacto, porque cuando hago esta aplicación, mi cerebro libera endorfinas generando esa acción de sedación, relajación e inducción al sueño. Muy bien. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, un paciente con edema en los pies, está súper hinchado sus pies, ¿qué tipo de aplicación haría? El accidente, Liz, ¿Ya? ¿Por qué? porque necesita tendencia al nerviosismo No, o estimulación. porque vamos a hacer una electroestimulación para movilizar todo ese tejido que está retenido en los miembros inferiores, ¿no? Te está hinchando los miembros inferiores. Bien. Entonces, como ustedes pueden ver, las corrientes galvánicas generan diferentes tipos de cambios. Entre estas vamos a tener efectos de respuesta metabólica que les había dicho hace un momento, los cuales nos van a permitir el movimiento de iones, moléculas y electrones. Esto va a generar un aumento y disminución de las sustancias que les decía, de un gradiente de concentración alto a un gradiente de concentración bajo. La composición de este líquido va a ser dado a nivel intercelular. Va a haber una polarización de las membranas. Va a generar también lo que es una rapidez o lentitud en los intercambios metabólicos. Esto gracias a lo que es el estímulo sobre hormonas, proteínas y disoluciones en nuestro cuerpo. Por otra parte, va a haber un aumento de temperatura local, el cual va a generar vasodilatación e intercambio de nutrientes en los tejidos. También va a haber respuestas circulatorias, como les decía hace un momento con el ejemplo del edema, las cuales van a ser sanguíneas y linfáticas. Va a haber una mayor o menor intercambio de sustancias nutritivas para la reparación o degradación de algún tejido. El cátodo va a provocar siempre una vasodilatación y una liquefacción, impidiendo la coagulación. Y el ánodo, por lo contrario, va a ser vasoconstricción y va a haber una dificultad en el movimiento de la linfa. Entonces, siempre a nivel del cátodo va a haber un aumento de cantidad de líquido, en este caso líquido intersticial,
va a haber un aumento del nivel de polarización de la membrana, se va a alcalinizar esa zona y va a disminuir la concentración de dióxido de carbono. En cambio, en el ánodo va a haber un aumento de concentraciones de iones de tipo de bicarbonato. Al mismo tiempo va a haber una disminución en el nivel de despolarización de la membrana y se va a producir un efecto de coagulación y un efecto de freno de la acción metabólica. Entonces, perdón chicas, la corriente galvánica genera también a dosificaciones muy altas quemaduras, las cuales pueden ser ácidas o alcalinas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de aplicar, precisamente por las respuestas fisiológicas que hemos visto que se generan. Ahora, por lo general, el cátodo va a ayudar a que se acentúe más el metabolismo y va a permitir que se cree un equilibrio de pH a nivel intercelular que favorece la polarización de las membranas de ese tejido. Ahora, el ánodo, por lo contrario, va a frenar todo tipo de actividad celular. Si hablamos de las respuestas que se van a dar en el sistema nervioso por aplicación de corrientes galvánicas, vamos a ver que el sistema nervioso va a reaccionar en función al cátodo. Como ejemplo, vamos a ver que como sabemos que el cátodo va a acumular iones positivos, pueden ser sodio y potasio, estos pueden aumentar el nivel de polarización de la membrana, generando respuestas rápidas y eficaces ante los estímulos de la corriente eléctrica. Ahora bien, si nosotros vamos a hacer que se generen respuestas anódicas, estas van a acumular iones de carga negativa. Y estas van a hacer que se disminuya el nivel de polarización de la membrana, generando respuestas lentas y débiles. Ahora, nuestro sistema nervioso motor a nivel de la unión de la placa muscular neuromotora, se van a generar aplicaciones galvánicas paralelas a estos tejidos para generar o simular un proceso de contracción y relajación a nivel de las fibras musculares. Todo con el fin de devolver la funcionalidad a un segmento o tejido en específico. Hasta ahí hemos ido viendo algunos efectos favorables y negativos por la aplicación de la corriente galvánica. Ahora, cuando nosotros aplicamos ya la corriente galvánica, vamos a ver que los efectos bioquímicos a nivel celular son extremadamente fuertes, los cuales pueden alterar la fisiología de ese tejido y la estructura. Para eso es importante que ustedes utilicen la corriente galvánica con electrodos de carbono, los cuales contengan al electrodo a trabajar, perdón, como les decía, cuando nosotros utilicemos corrientes galvánicas, es importante que utilicemos electrodos de carbono, los cuales van a ser introducidas en guarniciones de fibra vegetal, como las que están viendo en pantalla. Esta fibra vegetal o esponjita, como ustedes pueden observar, tienen que estar totalmente humedecidos para aplicar sobre la piel del paciente, porque si ustedes colocaran un electrodo adhesivo, un electrodo en placa de fierro o solo el engomado con gel conductor, vamos a causar una quemadura en la piel, como si estuviéramos apoyando una plancha, va a ser el tipo de quemadura hasta provocar ampollas. Por eso, cuando usen corriente galvánica, revisen que estos electrodos sean consignados para la aplicación de esta corriente, para generar las mejores respuestas fisiológicas. También es importante que cuando ustedes apliquen corrientes galvánicas, sepan las técnicas y maneras de aplicar de mejor manera.
Entre las aplicaciones más comunes en lo que son corrientes galvánicas, vamos a tener las coplanares, vamos a tener las transregionales, las cuales son útiles en las aplicaciones de articulaciones. Cuando ustedes apliquen, como ustedes pueden observar en la pantalla, la corriente galvánica, va a suceder dos situaciones. Si va a haber una sensación de hormigueo muy suave, entonces casi nada, entonces es una buena aplicación de corriente galvánica. Pero si la paciente refiere que le pica o que siente pinchazos por debajo de los electrodos, significa que hay una alteración en la aplicación de los electrodos porque no están en buen contacto o porque han subido demasiado la intensidad y está generando una quemadura eléctrica en el paciente. Entonces tienen que tener mucho cuidado cuando vayan a utilizar el material y la técnica de aplicación. Ahora, cuando aplican corrientes galvánicas, ustedes van a ver que en la superficie de la piel donde estaba el electrodo se van a formar eritemas o coloraciones rojizas que a partir de los 10 minutos hasta la media hora van a desaparecer. Ahora, puede ser que en algunas circunstancias se genere hipertermia o eritema. Igual estas van a tardar en desaparecer y también nos hace referencias que es muy posible que cuando ustedes han aplicado el electrodo, estos no hayan estado a una humedad correspondiente para evitar esta quemadura. ¿Cómo se dosifica una corriente galvánica? Por lo general, ustedes deben compartir con sus pacientes los siguientes criterios. Jamás aplicar electrodos con este tipo de adhesivos. Tienen que ser guarniciones de fibra vegetal con electrodo de carbono. Otra situación es muy importante que deben comentarle al paciente es que ellos les avisen cuando sientan que esas guarniciones están secas. Ahora, es importante limpiar la zona a trabajar para que no haya ningún tipo de oleosidad y siempre debo informarle al paciente que cuando esté saliendo la corriente eléctrica para ingresar a su cuerpo, ya no se puede modificar la intensidad y que este tipo de corrientes por lo general son imperceptibles. Dentro de las consideraciones de la dosimetría en lo que es la aplicación de la corriente galvánica, es importante que ustedes inspeccionen la zona a trabajar para ver cómo está la sensibilidad del paciente y obviamente a la hora de subir este valor en intensidad, ustedes lo hagan de manera gradual y así evitar quemaduras o lesiones. Ahora, durante la sesión, usted debe observar a cada momento cómo está el electrodo puesto y si está en total contacto. Y siempre preguntar al paciente si la sensación que ella percibe es agradable o desagradable. Y consideramos desagradable cuando genere algún tipo de dolor o quemadura. Esto hace que el paciente nos informe de manera pertinente alguna sensación extraña. Debido a que la corriente galvánica es tan continua, es un hilo continuo, sucede de que el paciente no va a referir mayor estímulo que una sensación de hormigueo muy suavita, casi imperceptible. Al tener solo esa sensación el paciente, a veces requiere o demanda mayor intensidad en su dosificación, pero nosotros debemos actuar pertinentemente para no subir la intensidad a valores altos. El tiempo de aplicación de una corriente galvánica en segmentos pequeños van entre 10 a 15 minutos, pero se puede aplicar hasta unos 30 minutos a intensidades muy bajas para no generar quemaduras. Una vez que se termine la aplicación de la corriente galvánica, ustedes deben ir bajando o regulando los niveles de intensidad de manera lenta
hasta que se desconecte todo el circuito eléctrico de esa corriente. Bueno, ¿en qué casos voy a aplicar una corriente galvánica? Voy a aplicar en lo que son patologías neurálgicas, como la neuralgia del trigémino. Voy a aplicar en alteraciones de la circulación sanguínea a nivel periférico y también voy a aplicar en patologías osteoarticulares, ya sea en artrosis, artritis o en patologías netamente musculares como las mialgias o los miogelosis. Ahora, cuando apliquen toda corriente galvánica, ustedes deben generar bastante precaución, considerando los siguientes aspectos. Siempre deben ver que la zona donde van a aplicar no tenga ninguna alteración sensitiva ni circulatoria. Jamás deben aplicar los electrodos en zonas donde haya cicatrices importantes expuestas o queloideas. Al mismo tiempo, ustedes deben subir la intensidad y disminuirla de manera lenta, jamás de manera brusca ni violenta. No pueden retirar los electrodos sin que el equipo esté apagado, porque lo que van a generar es un corte de circuito eléctrico que también desencadena quemaduras. Y además no deben utilizar electrodos de tipo metálico. Les vuelvo a repetir, en este tipo de corrientes galvánicas solo vamos a utilizar electrodos de carbono. Ahora, al momento de aplicar la corriente galvánica, ustedes van a tener las siguientes precauciones, todo con el fin de evitar quemaduras, porque esta corriente genera quemaduras por una mala aplicación. El evaluador, o sea, ustedes como terapeutas, deben revisar la piel y el estado de este tejido. Jamás aplicar jamás aplicar la corriente galvánica en pieles que estén laceradas, que tengan ulceraciones, que estén resecas, puesto que va a generar un aumento de concentración de la energía eléctrica en ese segmento y lo que va a hacer es generar una quemadura. Por otra parte, ustedes deben